Entonces, si queremos conocer o buscar un documento dentro de una empresa, vamos al registro. Y por ejemplo, si yo quiero buscar manual de oficina, en este caso, el código sería CalMan02, con la fecha del 2 de marzo de 2004. Y el documento se llama manual de oficina. Entonces, así podemos ir buscando documentación. Siempre la clave o el código de la documentación va a ser el área con el documento y el correlativo para poder buscar ese documento. Continuamos. Los 10 mandamientos de Harry Fowler Brown. ¿Qué son esos 10 mandamientos? Nos habla de requisitos que se deben cumplir en toda biblioteca donde hay documentos. Entonces, todo edificio que albergue una documentación o archivo tiene que reunir estos principios básicos que están aquí. El primer principio es que siempre debe ser flexible, es decir, procurar siempre que las instalaciones o que el edificio sea adaptable a cambios de nuevas necesidades que vayan surgiendo. Es decir, a medida que se necesite, por ejemplo, ampliar o se necesite incluir otro tipo de documentación, esta área o esta biblioteca siempre debe ser flexible, adaptarse a esos nuevos cambios, aceptar esos nuevos cambios. Debe ser compacto. Es decir, el edificio es un todo compuesto de distintas secciones. Eso debe permitir una mayor facilidad en la circulación tanto de los usuarios, del personal y también de los libros. O sea, que sea fácil esa circulación, esa búsqueda, por así decirlo, tanto de información, de documentos, que el personal se le facilite buscarlo. Debe ser accesible, es decir, debe asegurar la accesibilidad y facilidad de movimiento, tanto el exterior como el interior. Es decir, que se pueda buscar y que los que vienen de afuera puedan buscar información y que los que están dentro del área también puedan buscar información. Extendible. La siguiente, vamos por aquí. Extendible. Es decir, que siempre esté adaptada a ser más grande. Si vamos a ampliar infraestructura que sea, digamos, fácil de hacerlo, que ésta permita esa extensión de la infraestructura. Es decir, prever la posibilidad de crecimiento de forma más o menos limitada y continuada, que siempre busquemos extendernos en cuanto a guardar información y demás. Variado en su oferta de espacios, es decir, el edificio debe permitir la instalación de diferentes secciones, o sea, siempre dentro de él, cada una de ellas con necesidades diferentes y condiciones propias, es decir, pueden haber salas de lectura, de consulta, hablemos de depósitos, zonas de libre movimiento, salones de acto, entre otros. O sea, debe haber mucho espacio, permitir ese espacio. Organizado, pues ya sabemos lo que es organizar. El edificio debe permitir el acercamiento entre libros y lectores. No que no encuentro este libro porque el código está mal puesto. No, siempre debe haber organización. Confortable. Cuando hablamos de que algo es confortable es porque nos sentimos bien, nos sentimos cómodos. De eso habla este principio básico. La biblioteca siempre debe ser cómoda, debe ser una zona de confort. Debe haber silencio, debe permitir la lectura, debe permitir que se visualice el documento, es decir, que haya suficiente luz, que en la parte física, es decir, la temperatura también sea agradable. También incluso se habla de que sea confortable en la parte psicológica. Es decir, que acabe agradando a la persona, que el espacio sea adecuado, que la persona se sienta bien, disposición adecuada dentro de la biblioteca. La otra parte o el otro principio es que sea seguro. Cuando hablamos de seguridad nos podemos referir a muchos tipos de seguridad. Entonces hablamos de varias variantes. La seguridad puede ser hacia el usuario, hacia el personal, hacia el equipamiento, hacia la colección, entre otras. Es decir,
que los documentos estén libres de roedores, ¿cierto? Que no se arruguen, que no les caiga agua. Eso en cuanto al equipamiento de los documentos. Hacia el usuario que no, digamos que en la biblioteca no vaya a haber inseguridad en cuanto le cae un stand encima de libros, en que, por ejemplo, lo picó un roedor por el papel que ayuda a que estos roedores se mantengan en ese lugar. Entonces también para el usuario debe ser seguro. Nos habla de que el otro principio es constante. Nos habla de que las condiciones físicas dentro del edificio, temperatura, entre otras, debe favorecer el trabajo cómodo del usuario y del personal y además necesario para conservar los materiales de la biblioteca. Y por último, económico, es decir, que se ahorren tanto en recursos como en todo lo que tiene que ver con la parte monetaria. La necesidad de que el edificio debe construirse y mantenerse con el mínimo de recursos y personal. No es que vamos a contratar mucho personal para una biblioteca que requiere una cantidad mínima de personal. Ahí pues se puede ahorrar en cuanto a dinero. Seguimos. La organización de documentos en el archivo. Existen dos, físico y electrónico. En la parte física hablamos que la organización del archivo de forma no informalizada conlleva una serie de tareas concatenadas que podemos definir en 3 apartados. El primer apartado es clasificar los fondos. ¿En qué consiste este? Consiste en establecer diversas clases o agregados documentales en función de su procedencia. Es decir, el autor que lo va a crear. O sea, siempre clasificar los fondos según el autor que crea el documento. La otra parte es ordenar los documentos dentro de cada agrupación o serie de documentos. La serie que yo le coloco número 1, 2, 3, dependiendo si es alfabética, numérica, alfanumérica, entre otras. Y estas mismas uniendo uno con otro conforme a la unidad de orden establecida para cada uno. Es decir, unir una alfanumérica con una numérica, por eso hablamos de numérico, alfabético, unimos alfanumérico. Y tercero, elaborar un cuadro o esquema de clasificación que, ponga en relieve la estructuración dada al fondo.